Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidas nuevamente a nuestra reunión y pues vamos a iniciar haciendo un pequeño recordatorio de nuestra lectura anterior. ¿Recuerdan qué vimos? ¿Recuerdan en qué nos quedamos? A ver, mi querida Iris. A ver, yo no estuve en la sesión anterior, pero vi la grabación y me parece que estuvieron viendo las leyes universales, así se llaman. Exacto. Te lo pregunté a ti justamente porque en algún momento me preguntaste, ¿y cuáles Sí, son esas leyes? ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Te acuerdas? sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Resumen de los párrafos 11 y 12 de las páginas, no recuerdo las páginas que son, y ahora ya no se ven, no se ve nada. Aquí sí se ve, sí lo vemos. ¿Ustedes sí lo ven? Sí, Yo no veo nada, no es nosotros sí. posible. Ay, De las páginas 13 al 18. es que de repente se quedó negrita toda la pantalla. Ya apareció. Bueno, recordemos, el poder inteligente creativo se manifiesta en el universo a través de leyes o principios fijos que gobiernan toda la existencia. Son constantes y consistentes. Están actuando, los conozcamos, no los conozcamos, seamos conscientes o no de ellos. Ellos están actuando todo el tiempo. 1. La naturaleza del poder creativo es crecimiento. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La naturaleza del poder creativo es sanación. Nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. Simplemente se da. También es protección. Jesús nos dice, vi cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente suministrada con la mayor atención a cada detalle. 5. Esta característica de protección se combina con la satisfacción de las necesidades. Estos lujos físicos, añadidos al diseño, fueron producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz. La madre en la creación nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. Bien, otra característica innata del poder creativo, de la inteligencia amorosa, la cual ha dado a la creación su forma individual y el ser, es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el amor. Sin duda, el impulso divino detrás de esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo era tanto la inspiración como la base de la propia conducta del hombre. Cuando la gente trabajaba al unísono para producir un objetivo planificado, extraen la inteligencia y el propósito del poder creativo.
Sin embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal caracterizada por pleitos y discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. Imagina qué diferente sería si nosotros como seres humanos llegamos a tener esa conciencia de lo que en sí es el trabajo, pero no me refiero al trabajo de ir diario a la oficina o a la empresa o ese tipo de trabajo que muchas veces debemos hacerlo por la necesidad de. Estoy hablando de ese trabajo de la naturaleza que todo el tiempo está en constante actividad. Lo llama trabajo, pero es todo un proceso que está dando marcha a la vida misma. Ahora, si nosotros tuviéramos esa conciencia de trabajar manteniendo el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, pues sería como bien diferente nuestro día a día laboral. ¿O qué piensan ustedes? Porque cuando andamos entre la discordia, entre que yo tengo la razón y mi ego me dice que no, que aquí mi compañero no lo está haciendo bien, o que esto debería de ser así porque yo sé esto y esto y esto, ahí es donde entra toda esa parte de la separación, de la discordia, del no ponerse de acuerdo. Pero bueno, así es como pues nos hemos manejado por mucho tiempo y aquí la idea es cada día hacer más conciencia de manera individual en lo que a nosotros nos corresponde para poder tener esa creatividad inteligente con todos estos, ¿cómo los podemos llamar? Orden, cooperación, armonía, productividad, reflejándolo en lo que hacemos. Aquí les puse una foto de unas hormiguitas que pues ellas simplemente trabajan y colaboran y todo lo hacen ordenadas en conjunto y pues en mucha armonía. Bien. Otra de las... Sí, Iris, adelante. Voy a hacer un comentario muy ñoño, ¿verdad? Bueno, yo estudié biología, entonces, cuando yo veo las leyes universales, o sea, me parecen tan naturales en el sentido de que lo vemos en las clases de biología, las diferentes especies, grupos taxonómicos. Y es verdad, o sea, tú puedes ver una especie tan simple como unicelular, ¿no? Y puedes ver a un mamífero que es de los más evolucionados y puedes encontrar que todos tienen estas características de nutrición, todos tienen una dieta, todos tienen las características físicas para poder conseguir su alimento, también tienen mecanismos muy interesantes para poder protegerse de depredadores o curarse por sí mismas, etcétera. Y cuando los veo digo, bueno, eso tiene mucho sentido, ¿no? Cuando dicen que la parte del crecimiento es una ley universal, y yo creo que sí, ¿no? O sea, que estamos llamados siempre a aprender y a crecer en todos los sentidos, o si no, no estaríamos vivos. Hay un artículo de la revista Science que habla sobre las teorías de Darwin y precisamente dice que las especies más exitosas son las que cooperan entre sí. O sea, relaciones mutualísticas, etcétera, de una bacteria y un hongo, etcétera, ¿no? O cooperación, o hay información que se pasan en la raíz de los árboles sobre incendios, sobre amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es cuando dices realmente, a pesar de somos seres muy evolucionados como humanos, o sea, creo que nos hace falta recordar eso, que esto se trata de cooperar, no de competir, básicamente.
Qué bonito lo comentaste, y es que es una maravilla, es sorprendente la verdad lo que comentas de los árboles, lo que comentas de en sí, de todo lo que es la biología, de todos los seres vivos. Yo me maravillo de igual forma y pues también me cuestiono, nosotros que supuestamente somos seres más evolucionados, ¿qué pasa? ¿En dónde empieza la discordia? ¿Dónde inicia el problema? ¿Dónde inicia pues el sufrimiento del ser humano? Vamos a verlo aquí más adelante. Ok. También nos habla de la supervivencia, del ritmo. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fueran curados, nutridos, para procrear su propia especie y asegurar la supervivencia en esta tierra. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era el ritmo. Vi que había un ritmo operando en el mundo. Todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. El mismo hombre estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito y a las mareas de inactividad y letargo. Y a veces uno se desespera. Ay, es que ya lo quiero todo ya y ahorita, y ahorita, ¿por qué no llega? Calma, todo tiene un ritmo. La cuestión es adaptarnos a ellos, aceptarlo. Porque a veces quisiéramos pues tener todo y rápido y todo junto y ahorita, ¿por qué se detuvo el trabajo quizá? O ahorita, ¿por qué me puso a descansar mi cuerpo? Pues porque es sabio y quizá eso es lo que tú requieres. ¿Ah? Bien, bueno, entonces aquí hablamos de la supervivencia y del ritmo. Las características inherentes del amoroso e inteligente poder creativo también eran la ley y el orden. Comprendí que la vida es un poder creativo amoroso e inteligente, que podía realmente sentir dentro de mí mismo como un estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor altamente enaltecido. Sabía que yo era uno con ello y era uno con todo lo que me rodeaba. Una vez que nos convirtiéramos en uno, canales purificados e instrumentos del poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Esto debe ser, pensé, la meta verdadera detrás de la creación, el verdadero propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Esto es bien interesante, porque ¿cuántas veces no nos hemos sentido como que no sabemos ni para dónde vamos? Como que en dónde está mi propósito de vida, como que sí, quizá puedo saber que mi vocación es esta, pero ¿por qué sigo sintiendo ese vacío o de repente a veces me siento perdida? Esto es bien interesante que lo reflexionemos, porque recuerden, cuando hacemos la oración de la carta 8, lo dice, mi verdadero propósito es el de expresarte a ti. ¿Y a quién vamos a expresar? Pues precisamente a esa naturaleza divina que somos nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la meta verdadera? Benji, calladito. ¿Cuál es la meta verdadera detrás de la creación? El verdadero propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Conectar con nuestra esencia, ascender en conciencia y poder expresar nuestra naturaleza
que es divino. ¿Algún comentario de esto? Bien. Entonces, ¿por qué la gente sufre enfermedad, miseria, pobreza? Dime, amoroso Padre, poder creativo, ¿por qué? Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, mantenido en paz y abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres ofreciendo amor los unos a los otros. Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad. Y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante, los impulsos de adhesión y de rechazo. Comprendí que el hombre en sí mismo nace con todo el potencial, pero él mismo crea una cárcel de miseria para sí mismo, de la cual no hay escapatoria, hasta que se dé cuenta de la verdad de la existencia. Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre. Solo las formas de conciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones fueron los que crearon una barrera densa entre su conciencia y la conciencia creativa universal. Ahí está todo. Todos esos mensajes, todas esas creencias, todos esos pensamientos, todos esos patrones son los únicos que han creado esa barrera entre nuestra conciencia humana y la conciencia creativa universal. La pregunta entonces es, ¿qué tenemos que hacer para conectar con la conciencia creativa universal? ¿Quién responde? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿En qué requerimos enfocarnos? Pues en cambiar esos pensamientos, ¿no? Y esas creencias. Y eso se hace, supongo que a través de la meditación, de la reflexión y hacer consciente todas esas actitudes para irlas modificando. Exactamente. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó en las 6 semanas en el desierto? Limpió y purificó su mente. Por eso es que llegó a la iluminación, a ese nivel de conciencia crístico. Nosotros, cada vez que nos damos cuenta de algo, cada vez que nos cae un insight, cada vez que nos damos cuenta de más cosas, estamos haciendo conciencia. En este momento estamos haciendo conciencia. ¿Va que va? Bien. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entorno. Lo que el hombre cree profundamente que es, bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselo a ellos, puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá a él. Será víctima de la enfermedad que le horroriza por crear un patrón de conciencia
de la cosa que menos quiere experimentar. Lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará de alguna manera u otra. Los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de conciencia, sembradas dentro de la propia conciencia del hombre. Estas crecerán dando una cosecha semejante a la siembra. Precisamente estos son los frutos del libre albedrío. El Padre nos da total libertad, total libre albedrío. Pero luego nos estamos quejando de que, ay Dios, ¿por qué esto? Y ay Dios, ¿por qué lo otro? Sino porque no somos conscientes de que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, hemos creado y manifestado eso que estamos viendo en nuestra vida. En algún momento sembramos esa semilla de conciencia a través de un pensamiento y de una emoción. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la conciencia creativa divina y del mismo modo crea con lo que imagina. Entonces somos co-creadores. ¿Sí? Bien. Pues esto fue lo que vimos, en resumen, nuestra lectura pasada. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestra lectura de hoy. Va a ser desde la página 18 a la 22, antes de patrones emocionales. Vamos a... ¿Quién me ayuda a leer? Ivoncita. Ok. Déjame ver en qué página estamos. 17. Aquí estamos. Nos quedamos aquí. ¿Ok? Vamos a iniciar cuando tales personas están en armonía con todos los demás. ¿Ok? Vamos a leer. Iris, ¿nos puedes ayudar después de Ivoncita? ¿Sí? Ok. Entonces, te escuchamos, querida Ivonne. Gracias. Cuando tales personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizados con el poder de la conciencia creativa universal y son traídos al torrente de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción en la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo te puedo describir mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de alegría y los sentimientos poderosos de amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad, hasta que grité por la opresión dentro de mi mente y de mi corazón? Era tan poderoso que parecía que disolvería mi forma física totalmente. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad,
Fui elevado en espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. En aquel momento, estando elevado dentro del poder creativo divino mismo, yo era de veras casi una persona divina, experimentando un alto grado de la naturaleza del poder creativo del Padre en mi interior, y siendo su propio empuje y preocupación amorosa hacia toda la humanidad. Por eso, más tarde podía decir en verdad, solo yo conozco y he visto al Padre. En aquel momento, cuando anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y aliviar el dolor y la miseria de la gente. Anhelaba liberarles del temor de un mítico Dios vengativo. Cuando volviera para contarles la verdad, haría hincapié sobre la realidad del poder creativo del Padre, el amor perfecto, llenando cada necesidad. Lo único que tenía que hacer era pedir, buscar y amar. Y todas sus necesidades de cualquier índole le serían concedidas. Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance si tan solo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser manifestado. Esto debe ser bastante fácil, pensé. Tan solo se necesitaba comprensión y autocontrol. He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo que estuve en el desierto. Ayudará inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de conciencia de aquel momento. Tantas cosas como mis obras de curación y andar sobre las aguas quedarán claras para ti. Se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del poder creativo del Padre. Si lees los evangelios de Mateo y Marcos, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti. Volviendo a mis horas finales de iluminación, allí estuve en el desierto, en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa, crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre. Y ahora deseaba volver a prisa a enseñar, sanar, reconfortar y secar las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban. Sin embargo, estuve reacio a dejar este lugar santo donde había sido iluminado y transformado en espíritu. Por otra parte, ¿qué futuro tan maravilloso me esperaba? Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas, contando a todos los que me encontrara la buena nueva, el reino del cielo, aquel lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se satisface, estaba dentro de ellos, porque sabía que el Padre y yo éramos uno, ya que mi mente había sido purificada de todo viejo pensamiento e idea, dirigiría la sanación a sus enfermedades, les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando el Padre Conciencia dentro de mí empezó a oscurecerse y paulatinamente volví a la conciencia humana, me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y pensamiento humano. Mis reacciones ante las 6 semanas de experiencia empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano normal de mí mismo y de mis deseos ocupó mis pensamientos. Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido. Exulté. ¿Se me ha dado conocimiento más allá de cualquier otro? Dado a ningún otro hombre. Estaba jubiloso dándome cuenta de que por fin mi duda y rebeldía contra el Dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada. Tenía razón después de todo. ¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa que un pensamiento o deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino visible? Me di cuenta que Moisés debió haber sabido algo de esto, porque había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron gran necesidad.
Llegó a ser un líder y cambió el curso de los israelitas que habían estado previamente esclavizados en Egipto. Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios maestros. Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan para satisfacer mi ansia de comida, porque me acordaba que el poder del Padre Creativo trabajaba a través de mi mente y por lo tanto todo el universo estaría sujeto a mi mandato. Estuve a punto de pronunciar la palabra que cambiaría las piedras en pan, pero algo en mí me detuvo bruscamente. Vino a mí fuertemente que la conciencia creativa del Padre era perfecta protección, nutrición, satisfacción en la necesidad, y así mi hambre se saciaría si pedía alivio al Padre. Comprendí que si el pequeño yo, mi pequeño yo humano, con mi necesidad usaba el poder creativo por razones egoístas, levantaría una barrera entre la conciencia creativa del Padre y yo mismo, y todo lo que acababa de aprender bien podría esfumarse. Esto me asustó y rápidamente pedí al Padre, poder creativo, que me diera nueva fuerza para llevarme de vuelta a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio del hambre de la manera que fuera correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida en mi tiempo en el desierto, en ayunas y a solas. Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escarpadas en mi salida del desierto. De camino me encontré con un hombre bien vestido, de rostro agradable y dulce. Me saludó calurosamente, expresando preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado. Alegremente me sentó sobre una roca y compartió su buena carne y pan conmigo. Me pregunté por qué. Me pregunté por qué estaba él en tal lugar desolado y de dónde provenía. En respuesta a mis preguntas, tan solo sonrió y pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del creador del mundo y que se me había enseñado las leyes naturales de la existencia. Tan solo sonrió y asintió. Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido, dije alegremente, pues podré curarlos y librarlos de toda enfermedad y pena. El forastero respondió tristemente, tardará muchos milenios. Estuve a punto de reprochar su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. Sabía entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan y carne y con compasión me había avisado que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de mi entusiasmo. Su aviso me desanimó, mi entusiasmo decayó, el camino hacia la primera aldea parecía interminable. ¿Cómo un cambio en el pensamiento humano produce un cambio de ánimo? Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me había enseñado saltando por el borde de un precipicio, lo cual me acortaría mucho el viaje. En el momento en que me propuse hacerlo, se me ocurrió con fuerza que intentaba probar que mi tiempo de iluminación había sido real. Si necesitaba tal comprobación, entonces dudaba y probablemente me mataría. Además, me habían enseñado que en cualquier caso podía elevar mis pensamientos a la conciencia creativa, Padre, y pedir una solución para cualquier problema. ¿Con qué rapidez olvidaba la verdad? De modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas.
De nuevo, la respuesta llegó como fuerza renovada y más seguridad en mi paso mientras trepé por terreno pedregoso. También cubría más distancia tan rápidamente que había salido de la norma del tiempo y me encontré en una dimensión más ligera donde la experiencia humana fue enaltecida por encima de la esclavitud pesada del desgaste agotador de la energía. Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a vagar y pensé en el encuentro con el forastero y su amabilidad hacia mí. Pero también recordé su aviso y de nuevo mi naturaleza anterior se reafirmó y sentí una profunda rebeldía, ya que él presumía decirme cómo iría mi trabajo. Decidí que no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente. Pues pensé, con mi conocimiento podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado. En lugar de luchar en una vida difícil, podría acumular riquezas con facilidad, atraer seguidores por donde fuera y compartir mis conocimientos con ellos para hacer más llevaderas sus vidas también. Yo podría quitar todo dolor y sufrimiento. Mientras contemplaba los muchos lugares que podría visitar tan fácilmente, me sentí rozando la superficie del terreno y subir hasta alcanzar el pico más alto de la montaña escarpada que se asomaba al campo más abajo. Ahí estaba todo a mis pies. Sentí volver mi entusiasmo previo, pues sería tan fácil reunir a la gente y compartir todo mi conocimiento con ellos. Sería poderoso, incluso famoso, como el hombre que rescataba a la humanidad de todas sus enfermedades y penas. Ganaría su admiración y respeto, y ya no me recordarían como un individuo inútil y holgazán. Con una sacudida tremenda, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacía tan solo unas horas, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. No me habían enseñado que la única manera como podía prosperar era abandonando mi propia voluntad y volviendo al Padre en busca de ayuda en todas mis empresas. Luego recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización había creado el estira y afloja, el toma y daca en el comportamiento humano, aunque no era la angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para encontrar la verdadera felicidad. Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. Estaba Ay, bien pues, que yo les... Ok. Ujú. Gracias. muchas gracias, mi corazón. Vamos a escuchar a Iris. ¿En dónde nos quedamos? En que no era la angustia, aunque Comprendí no que era. los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. Ok. Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización. Me di cuenta de que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego, y era el impulso del ego lo que levantaba barreras entre la humanidad y la conciencia creativa del Padre. Por lo tanto, mi punto central del deseo humano tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con mi Padre, como era mi sincera intención. Así seguía mi camino, reflexionando sobre lo que podría suceder y cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi humanidad, con el fin de quedar en el flujo de la conciencia Padre, de la cual extraería inspiración, orientación, soluciones para los problemas, mi alimento, mi salud y mi protección diaria. De hecho, me di cuenta de que mientras me quedara dentro de este flujo diario de la conciencia del Padre, ningún daño podría jamás acercárseme y que cada necesidad mía sería aliviada. Y lo que es más importante, la conciencia del Padre obrando a través de mí haría todo lo necesario para que la gente en terrible necesidad de curación y confort.
En todo momento debía superar mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más alta del Padre. Esta voluntad más alta era el amor perfecto, dirigido plenamente a promover mi más alto bien. Sería totalmente insensato, me di cuenta, seguir el camino de la voluntad propia que hasta entonces había dictado mi comportamiento. Fue entonces cuando me quedé inspirado para hablar con la gente en parábolas. Aquellos que estaban preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y lo pondrían en buen uso. Pero como resultó, incluso mis discípulos no podían deshacerse lo suficiente de la doctrina judaica para poder entender ni el principio de la conciencia ni la actividad del divino poder creativo dentro de la creación. Hasta ahora sigue siendo un misterio para todos, excepto para los espiritualmente iluminados. Incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser simplemente comprendidas enseguida por la mente humana. Por eso estas cartas deben leerse despacio y ser acompañadas por mucha meditación y oración para comprenderlas bien. Recuerda que si no te haces como un niño, deshaciéndote de un montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones, impulsos inútiles del ego, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. Para volverse niño hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Si sufres mental, emocional o físicamente, es tan solo porque lo que han sido tus más sinceras creencias no te han ayudado, no han promovido tu bienestar. Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él? Puedes elegir y a medida que vas eligiendo puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Por lo tanto, te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer de la fuerza de tu esquema mental, la cual es la suma de toda la programación de tu conciencia y tu subconsciencia. Es esencial que comprendas que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión espiritual. Es totalmente terrenal y probablemente lleno de ideas míticas, prejuicios, malas concepciones, rencores, recuerdos ocultos de heridas pasadas y patrones habituales de tratar con los altibajos de la vida. Tu esquema mental humano, incluyendo cualquier idea y creencia religiosa, determina tu mundo, tus relaciones, experiencias, éxitos, fallos, felicidad y miseria. Es responsable incluso de tus enfermedades y accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido desde las hebras interiores de tu conciencia personal, los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en un mundo que has trazado tú. Por esta razón, los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental individual construido según sus tendencias de carácter inherentes. Si al nacer no tuvieras ningún esquema mental en desarrollo, serías tan inconsciente como una estatua, desprovisto de sentimientos, respuestas y pensamientos. Distraídamente mirarías el mundo y aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada tropezaría con tu conciencia, puesto que no habría reacción en ti. Nada te haría ni feliz ni triste, aunque una bomba estallara cerca. Sin un esquema mental no se tiene vida, ningún desarrollo, ni maldad, ni bondad. Tu clase de esquema mental determina tu calidad de vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia que quiero que conozcas y comprendas completamente. Lo que es más, llevas tu esquema mental donde quiera que vayas mientras vivas. No se puede escapar de ello y día tras día continuará creándote la clase de existencia que hayas experimentado en tu pasado. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les ha dado la vida totalmente, les ha dado hecho y que les ha hecho la vida totalmente desgraciada. Creen que los demás están en su contra, que les crean dificultades mientras que ellos son totalmente inocentes de alguna provocación. Al contrario, los demás no tienen la culpa. Es el esquema mental personal el que atrae sus condiciones negativas.
Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus penas. Es más difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades que para ellos que tienen la fuerza interior y la confianza en sí mismos de mirarse honradamente cara a cara. La oración sincera atrae la conciencia creativa del Padre hacia la mente, sigilosamente, en secreto. Limpia la conciencia humana de todo aquello con lo que el buscador ya no se siente cómodo. Es por necesidad un progreso gradual de purificación y desarrollo interior. ¿Continúo? No, no, hasta ahí lo vamos a dejar porque ya son 7:57. Nos quedamos aquí en patrones emocionales. De esto que leímos, ¿te gustaría hacer alguna observación, algún comentario? Yo creo que aquí me llama la atención que después de que Jesús estuvo ya en las últimas horas en el desierto y fue como que bajando, ¿no? Más a la, creo que se fue identificando más con el ego, de forma que empezó a dudar, empezó a darse cuenta que algunas de sus motivaciones, pues él dijo, eran egoístas y que no lo iban a llevar a donde tenía que llegar, ¿no? Pero dijo, ¿qué tan rápido me estoy olvidando de todas las enseñanzas, ¿no? Y nuevamente, si Jesús le pasó eso, ¿verdad? Pues cómo no nos va a pasar a nosotros también en el día a día. Eso es algo que me llamó mucho la atención de la parte que leyó Ivonne. Y creo que lo que yo también leí y rescato que es, pues, es los pensamientos que tenemos, las creencias, ¿no? O sea, nuevamente ellos atraen lo que vivimos en nuestra realidad de una forma y es la mente la que provoca las emociones y también hay como que una conexión circulando, ¿no? De forma que obtienes lo que piensas y lo que crees, lo manifiestas, lo materializas. Entonces, pues por ahí también hay que pasar, ¿no? A cuestionarnos eso. Yo no sé si eso tiene que ver con reprogramación neurolingüística y esas cosas que, o sea, yo nunca he tomado un curso, ¿no? Pero no sé si está relacionado con eso. Y eso es todo mi comentario. Muy bien, Liz, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar en nuestro día a día esta información? Porque, como bien dijiste, si el mismo Jesús, al ir descendiendo nuevamente a su conciencia humana, qué tan pronto, qué tan rápido se le estaba olvidando todo lo que había aprendido, pues nosotros cada vez que leemos, qué tan pronto se nos olvida. Nos vemos cada semana, pero en nuestro día a día, ¿cómo podemos ir aplicando esto que estamos aprendiendo, conociendo, haciendo consciente? Un ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué podríamos hacer? Observar más nuestros pensamientos sería, Dalia, ¿Sí, poner Normita? más atención en el día a día a lo que pensamos. Y Uh-huh. creo que algo importante a lo mejor sería observar desde dónde lo pensamos, ¿no? Bien dicen que lo que pensamos, pues finalmente lo materializamos. Y muchas veces nuestros pensamientos vienen desde juicios negativos, ¿no? Estamos en constante juicio hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, creo que también es parte de lo que se hablaba en la lectura, ¿no? Eh, cuando él se da cuenta de que está regresando a ese pensamiento humano, ¿no? ¿Dónde está dejando todo el aprendizaje? Cuando él mismo se observa. Entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver con esta parte, con que nos observemos y que observemos lo que hablamos también, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Creo que ese sería uno de los puntos importantes y el más difícil, ¿no? Porque estamos tan inmersos en este proceso de ir en la vida bajo esta condición, que es como una cuestión ya natural en nosotros, ¿no? Es que precisamente son esos, son condicionamientos, ajá, a los que hemos estado apegados. Ajá, nuestra mente ya por condicionamiento responde, ajá, se activa, reacciona, pero cada vez que nos damos cuenta, estamos haciendo conciencia.
Entonces, así, paso a pasito. Observarnos. Más que afuera, observar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos hablando. Y si vemos afuera, pues podemos preguntarnos qué estoy haciendo o qué he hecho para manifestar esto que estoy viendo, esto que estoy teniendo en este momento. Entonces, ¿qué cambios internos tengo que hacer para ver algo diferente? Meditar, orar. Sí, Boncita. Hay una parte en donde comenta que se encuentra con un hombre bien vestido y dice que tan solo sonrió y asintió que iba a volver a su pueblo a enseñar todo lo que había aprendido alegremente, porque iba a regresar a curarlos y librarlos de toda enfermedad y pena. Y el forastero le responde tristemente que tardará muchos milenios. Eso es porque pues él no puede hacer como ese trabajo por nosotros, ¿no? Sino simplemente, más bien nosotros somos los que cada uno tenemos que hacer ese trabajo y por eso va a tardar cierto tiempo, ¿no? En lo que nos van como enseñando esto, guiando en esto. ¿A eso se Sí, refiere? bueno, él iba pues muy contento para Ajá, informarles toda la buena nueva, ¿no? Pero claro. este mensajero divino pues le dijo que no iba a ser tan fácil su labor, ¿no? Porque pues iba a tardar algún tiempo. ¿Por qué? Por el nivel de conciencia Ujú. que tenía la sociedad en aquel entonces. Si ahora, milenios después, todavía cuántas personas prefieren estar haciendo 1000 cosas más, que darse, por ejemplo, un espacio, un pequeño tiempo para este tipo de lecturas o este tipo de actividades. Muchas veces sí, sí quiero, pero ay, tengo que, o le dan prioridad a otra actividad, a otra situación. Entonces, en aquel tiempo, imagínense, con cómo estaba la sociedad, cómo estaban las creencias, cómo eran los líderes religiosos, pues no fue nada fácil. Si ahora yo creo que también si nosotros nos propusiéramos empezar a compartir y a explicar y oye, mira, ¿por qué no lees esto? ¿Te va a ayudar? Pues igual que mucha gente también nos diría así como que quién sabe qué tan aceptados podríamos ser. Pero bueno, aquí lo importante es empezar por uno mismo. En esa medida que vas cambiando tú, vas aumentando frecuencia y esa misma luz la vas ahora sí que compartiendo con todo tu alrededor. Y cada vez más yo creo que se van a sumar más y más personas. Porque pensamos también que somos pocos, pero a nivel mundial ya hay mucha gente despierta. Ya hay mucha gente que ahora sí que está cada vez más y más para esta ascensión, para este salto cuántico, para esta conciencia crística. Todo es cuestión pues, de hacerlo. Sí, Normita. Me quedo pensando, Dalia, Ujú. en algo bien importante y que a mí me causa mucha, o sea, siempre me causa mucha curiosidad. Estamos en búsqueda de este cambio, ¿no? De encontrar esta parte que nos lleve a yo diría este despertar, ¿no? Sin embargo, me pongo a pensar qué tan difícil sigue siendo, derivado de lo que estás diciendo ahorita, qué difícil o sea, qué tan difícil es, primero, identificar y darnos cuenta de toda esta palabra de todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos actuando, de todo lo que estamos pensando, y darle realmente ese ese valor o esa identificación que nos lleve al cambio. Y esa es mi duda, porque hablamos de empezar
a identificar qué tengo que hacer para cambiarlo, ¿no? Primero identifico lo que estoy hablando, lo que estoy pensando, desde dónde viene, pero luego viene esta parte que creo que es la más complicada. ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo? ¿Qué tengo que hacer para que esto se transforme en algo positivo o algo que realmente florezca de una manera hermosa? Y creo que ahí es donde damos 2 pasos hacia atrás, ¿no? En ese proceso de la búsqueda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, mi duda está ahí, como por dónde tengo que irme, como por dónde tengo que mantenerme para afianzar esta parte de mis juicios y de realmente hacer un cambio a fondo en mí y que lo pueda reflejar y traspolar o que los demás, como tú bien dices, en algún momento también quieran ser parte de esto, ¿no? Porque luchamos contra muchas cosas. Primero somos nosotros, pero a su vez lo que nos rodea, ¿no? Y creo que a veces esa parte también te hace, pues, a lo mejor desanimarte, creo en algún momento, ¿no? O sea, como que es una lucha contra muchas cosas, desde lo interno y lo externo, ¿no? Lo social, lo cultural, lo familiar, muchas cosas que nos rodean, y es ahí donde nos enfrentamos, creo que al verdadero reto. No sé si estoy en lo correcto, Dalia. Sí, Normita, aquí es muy interesante tu pregunta, muy, muy interesante, el poder darnos cuenta desde qué nivel lo estamos trabajando, porque muchas veces nos sentimos muy espirituales, pero realmente es como un ego espiritualizado. Ajá. El ego a veces es tan, no sé qué palabra darle, que te da la vuelta y regresas, pero sigues estando a ese nivel del ego, a ese nivel de la mente egoica. Ajá. Entonces aquí para lo que comentas, desde mi percepción, es como también nos lo dice en la lectura ahorita, es conectar con una total fe, con una total, ahora sí que soltar ese control, soltar es que el ego, su necesidad es la de controlar, la de tener la razón. Y mientras nos estemos manejando ahí, nuestras respuestas o nuestra transformación va a seguir, va a empezar o va a ser desde ese nivel, otra vez del ego. Aquí la cuestión es tener la total convicción, la total certeza, la total fe y confianza en el Padre. Y ahora sí que entregarle y decir, me rindo, te lo entrego, suelto el control, ajá, y ahora sí que te lo pido y espero a que sea dado con total fe y certeza. No está fácil porque aquí dice qué hay que hacer para convertirse en niño. O sea, totalmente libre de juicios, libre de críticas, libre de un adoctrinamiento. Pero ahí cuando realmente lleguemos a conectar con nuestra fuente, con ese poder inteligente, creativo, es ahí cuando realmente todas esas respuestas se nos van a dar. Y desde ahí es entonces cuando sí podemos saber que estamos en la verdad. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Solo a través de la meditación, a través de esa conexión, siendo uno con el Padre. Ajá, y siendo cada vez más conscientes de que el camino es soltar control, soltar el querer tener la razón, soltar el yo creo que debe de ser así, o todo lo que incluye esa parte egoica. Sí, Iris, ¿qué nos quieres comentar? Sí, no me vayas a regañar, Dalia, pero ya terminé de leer el libro hace semanas, porque no tengo mucho tiempo libre, es por eso, es por eso. Sí, lo Pero sé. aparte está muy interesante y como no hay casualidades, ¿verdad? Fui a la biblioteca y renté un libro que haz de cuenta que iba a la par.
Haz de cuenta que lo que leía y escuchaba en el audiolibro de las cartas de Cristo, haz de cuenta que me enseñaba todavía más el otro libro que estaba leyendo en físico. Se llama Tus zonas sagradas. Es de este autor de Wayne Dyer, que escribió Tus Bueno, zonas erróneas. Pero haz de cuenta que lo ujú. escribió 20 años después y se convirtió en una persona súper espiritual. No puedes creer que es la misma persona. O sea, que pasó de ser un psicólogo a ser una persona espiritual y dices, wow, o sea, parece otra persona. El punto es que en este libro habla mucho del ego. Entonces, más adelante en estas cartas van a hablar mucho del ego y haz de cuenta que te da muchos ejemplos este autor, Dyer, de cómo aplica el ego en nuestra vida, ¿no? El tener la razón, la parte de protegerte a ti mismo, de no quedar mal, o sea, todos estos miedos, ¿no? Que te provoca el ego y te da muchos ejemplos. Entonces, haz de cuenta que eso a mí me hizo, haz de cuenta como que ver todas las veces, en todos los momentos que yo en mi día a día me dejo gobernar por el ego. Da varias sugerencias, muchas recomendaciones, pero haz de cuenta que de las que yo me alcanzo a acordar es lo que ya están comentando ustedes, ¿no? O sea, de cuestionarme. Es como desaprender. A ver, ¿esto que creo es una ley universal o podría ser que es un prejuicio mío? O sea, ¿siempre pasa eso? ¿Podrías decir que siempre va a ser así? ¿O será que yo lo veo así por mis propios sesgos? ¿No? Y eso ya tal vez te cambie un poquito la mentalidad. También dice que cuando tienes momentos donde no sabes qué hacer o sabes que, por ejemplo, a mí me gobierna mucho, soy muy explosiva, entonces cuando siento que la emoción del enojo se empieza a apoderar de mí, lo apliqué y funcionó, o sea, pedí ayuda a mi yo superior para calmarme y haz de cuenta que me empezó a tranquilizar como 5 rayitas, ¿no? O sea, fue algo como que mágico que leí en el libro y lo apliqué y funcionó. También, escuchar mucho la intuición también, ¿no? O sea, pero para poder escuchar necesito silencio, ¿no? Y pues eso es a través de la meditación, del silencio. Y otra cosa que veo cuando comentaba Ivonne sobre qué hacer cuando notas que otras personas no estamos en el mismo grado de conciencia, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho con temas ambientales o injusticias sociales, ¿no? Ahí sí me identifico como Jesús. Yo me enojo cuando veo una situación de ese tipo, pero yo sé que el enojo no me ayuda, ¿no? Entonces trato de ser compasiva, trato de entender que todos somos uno para empezar y no sentirme ni superior ni ver como que esa parte de división entre seres que eso te dice el ego, ¿no? Ver que todos somos uno y que quizás esa persona a la que yo puedo empezar a juiciar, ¿no? Mentalmente, esa persona tal vez ya probó materias que yo ni siquiera he aprobado, ¿verdad? Y que todos estamos en este proceso de evolución y de crecimiento personal y solamente pedir por esas personas, ¿no? O sea, y decir, ¿sabes qué? Mira, tal vez hasta aquí llega la conversación, tal vez no vamos a estar de acuerdo y también se vale. Y sigues en tu vida, ¿no? Y no te clavas, porque a veces también es tener la razón, ¿no? Y eso es un llamado más bien del ego. Entonces les quería compartir mi experiencia de cómo lidio yo con eso al día a día. Es difícil. Muchas gracias, Iris. Nos ayuda mucho tus comentarios. Ajá. Y pues te lo agradecemos. Sí, Juan. Pues bueno, en todo este proceso, lo que, lo que cuesta más trabajo es hacerlo en el día a día, porque generalmente cuando estamos ya nos dimos cuenta de una situación o de un enojo, como dice Iris, o de una situación que ya nos sobrepasó, es cuando hacemos conciencia. Pero cuando estamos bien, cuando estamos en ese proceso, no lo hacemos, o sea, en el día a día. Entonces, ahí es donde realmente eh, están todo este proceso de querer controlar, de querer, y no nos damos cuenta, sino cuando ya nos sobrepasó, cuando ya nos enojamos, cuando ya no sabemos qué hacer o por dónde entrar, entonces ahí es donde realmente volvemos a ser conscientes pero hasta que nos pasa algo fuera o sea, nos sobrepasa, pero en el día a día no somos conscientes de ello. Entonces, yo creo que aquí hay que hacerlo todo el tiempo, o sea, estar muy pendientes de lo que uno dice, de lo que uno hace, de lo que uno piensa, todo el tiempo, no nada más es cuando me enojo o cuando algo no me está gustando, sino todo el tiempo, porque no nos damos cuenta y lo hacemos de manera inconsciente. ¿Cuántas veces no nos recriminamos? ¿Cuántas veces no lo hacemos de manera habitual? Ay,
nunca sé dónde dejo las llaves. Ay, ya dejé mis lentes, quién sabe en dónde. Y todas esas cosas, pues van sumando, pero no nos damos cuenta de que ahí es donde realmente tenemos que estar muy al pendiente de lo que hacemos para que cada vez cuando lleguemos a esas situaciones de sobrepasarnos, pues sea menos oscuro el tránsito hacia ese proceso. Bien, muchas gracias por ese comentario. Y pues ahora sí que todo suma, todo lo que vamos diciendo, compartiendo, expresando nuestro sentir, pues todo nos ayuda. Ajá. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan un curso de milagros que también es dictado por Jesús y básicamente es un entrenamiento mental para 365 días del año, para ayudar a tu mente a empezar a hacer esos cambios y empezar a ver las cosas de manera diferente. ¿Mm? Después de que terminemos las 9 cartas de Cristo, pues tengo ahora sí que planeado, por eso el título ese de Crística, porque no solo son las 9 cartas, sino está un curso de milagros, está otra canalización que cuando lo leo yo lloro y lloro porque llega profundamente a mi corazón, que se llama El Camino a la Maestría, son 3 tomos, y que es también algo que nos ayuda muchísimo a poder ahora sí que llevar en nuestro día a día todas estas enseñanzas de Jesús. Ajá. En un curso de milagros, pues hablan mucho de la expiación, de que cuando te das cuenta de que tienes ese pensamiento, esa emoción, y ya no la quieres, pues haz una expiación, entrégala al Padre a través de Jesús. Y eso así que hazte un ladito, te entrego esto, yo ya no sé cómo resolverlo, no sé qué hacer, lo suelto, lo dejo ir, te lo entrego y quedo atenta a que llegue a mí la nueva percepción de eso que yo entregué. ¿Mm? Como que ir acostumbrando al ego poco a poco a ir soltando, a dejar de querer tener todo en control, a aceptar las cosas como son. No, es que yo creo que debería de ser así. Esos deberías y tendrías, pues irlos como que disminuyendo de nuestro vocabulario. Aparte que energéticamente pesan. Debo de, tengo que. No, mejor elijo, quiero, deseo. Y aceptar las cosas como son. El libro también de Cartolé, El Poder de la Hora, también muy bueno, que nos reafirma o que nos da también más elementos de todo esto que estamos viendo. Pero aquí también Jesús nos lo dice, hay que leerlo con calma y repetirlo. Cada vez que volvemos a leer un párrafo, como que nos caen más 20. Eso me pasa a mí, no sé a ustedes si les pase. Aunque ya lo hayamos leído, volvemos a leerlo y, mira, por eso es que hay que leerlo despacio, a nuestro tiempo. Yo por eso digo, bueno, vamos a leerlo y en la semana lo volvemos a repasar y luego hacemos todavía una síntesis y otro repaso y aún así, de repente se nos va. Pero con un poco de más de atención, con un poco más de cuidado, darnos un poco de más tiempo para la meditación. Empezar con 10 minutos, irle subiendo a 15, a 20, con la intención de conectar con nuestra fuente, con nuestra inteligencia creadora, Padre, Madre, Vida. Ya cuando lleguemos ahí a esa iluminación, otra cosa será y creo que no va a haber palabras para describirlo, pero estamos en el camino. Entonces, pues, vamos a meditar, vamos a hacer oración. La oración
estaba leyendo cómo oraban los esenios y se me hizo súper interesante. Después igual les voy a proponer que nos demos un espacio para platicar sobre cómo orar correctamente, porque no hay que orar desde la necesidad, desde la carencia, sino al contrario, dar las gracias. Eso que queremos, ya darlo por hecho, ya dar las gracias de que ya lo tenemos. Pero bueno, son temas que iremos abordando un poquito más adelante. Y pues ahorita ya nos pasamos un poquito. Pero bueno, está súper interesante. Para mí es un agasajo compartir con ustedes, la verdad, y que compartan y nos den sus experiencias. Siento que es muy, se me fue la palabra. Para todos nos ayuda mucho. Enriquecedor, era la palabra. Exacto. Enriquecedor. Muchas gracias, mi querida Iris. Pues el día de hoy creo que ya no vamos a hacer la oración, o como ven, ya cada quien medita por su cuenta. ¿Quieren que terminemos con la oración y nos despedimos? ¿Cómo están de tiempo? Yo sí tengo tiempo, no sé las demás, Dali. ¿Hacemos la oración y nos quedamos meditando? Perfecto. Entonces, como la vez pasada, nos ponemos cómodos. Recuerden que al cerrar los ojos, su mirada hacia el entrecejo. Y ya, pues desde ahorita nos despedimos. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Y pues cuando terminemos de orar, nos quedamos meditando ya el tiempo que cada uno de nosotros elija. Bien. Vamos a buscarla. Hoy. ¿Por qué me puso que estaba cerrado? Bueno, vamos a respirar profundo, cerrando nuestros ojos, inhalando paz, exhalando tranquilidad. Date cuenta que estás a punto de ponerte en contacto con la conciencia divina, a la vez dentro de tu conciencia. Trata de visualizar lo que esto significa. Recuerda en todo momento, aquello en lo que piensas es con lo que te estás sintonizando. Tus pensamientos son rayos de luz que hacen contacto con lo que buscas. Cada pensamiento tiene su propia frecuencia vibratoria en la conciencia. Entonces, vamos a visualizar que nos pondremos en contacto con la conciencia divina. Respiramos y repetimos. Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida. Mi apoyo constante. Mi salud. Mi protección. La total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración.
te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia. Y al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.